La historia de la Reserva Ecológica Costanera Sur nació hace 100 años. Pero no nació como un trozo de naturaleza libre, como suelen imaginar quienes la miran desde la contemporaneidad, sino como el paseo de la Buenos Aires de la Belle Époque. Y en un siglo de desvarío se convirtió en el mayor espacio verde de la ciudad. Observarla desde su rambla debiera sorprender. Una baranda de cemento separa dos espacios de tierra, uno con baldosas y otro con pastizales. Un espigón lleva a ningún lado. Una serie de farolas y monumentos miran hacia donde alguna vez hubo una orilla. En 1918 se inauguró, en donde termina la calle Brasil, el balneario municipal de una Buenos Aires que aún tenía río. La costanera se extendió luego hasta donde muere la avenida Córdoba y se sembró de acacias, tipas, pero también de cervecerías y esculturas. Era la playa y el paseo de una ciudad que bullía de inmigrantes y trabajadores. La pérdida de actividad del puerto y la contaminación de las aguas forzaron la retirada. A mediados de los 50, cruzar la avenida Madero, o su continuación, Huergo, era sumergirse en la desidia y la mugre tras los docks abandonados. La megalomanía de la dictadura a partir de 1976 imaginó una ciudad con autopistas y a tono con la apropiación ilegal de la época, con terrenos capturados al río. En algún sitio debían volcarse los escombros de las trazas liberadas de las autopistas. Sobre ellos se edificaría, más megalomanía, un nuevo distrito financiero de la ciudad. Algunas autopistas se construyeron y otras no, pero los restos de miles de casas demolidas fueron a parar a la Costanera Sur, allí donde el río empezaba y los bañistas ya no iban. Los proyectos demenciales terminaron junto con la demencial dictadura, y en pocos años la naturaleza se tomó revancha. Sobre un suelo compacto de ladrillos, caños y azulejos brotaron árboles y plantas. Sus hondonadas se convirtieron en lagos, y aves, insectos y demás especies completaron el poblamiento. Cuando los habitantes de la ciudad volvieron a mirar hacia esa costanera que va desde la avenida Córdoba a la avenida Brasil, aquellas montañas de escombros ya eran naturaleza pura. La Reserva Costanera Sur había sido creada. Solo había que protegerla. Y estamos en la Reserva Ecológica. ¿Qué define a una reserva? ¿Por qué un ámbito de la naturaleza merece ser una reserva? Porque es autóctono, por supuesto, pero también porque es diverso, porque la biodiversidad, todas las especies están en un solo lugar. Y esto es lo que ha perdido la agricultura en los últimos años. La agriculturización, la sojización, ha llevado a que precisamente se conformaran monocultivos de una sola especie. Y esto atenta, junto con las fumigaciones, sin dudas, contra la salud y contra la naturaleza. De esto vamos a hablar hoy en Ambiente y Medio con representantes del campo. Si hablamos del campo, tenemos que hablar de algo que en la Argentina es al mismo tiempo un motor de la economía, una base de sustentación indiscutible de la historia, del presente y sin ninguna duda del futuro del país, pero también algún elemento de controversia. Y cuando hay elementos de controversia, yo tengo la sensación de que lo mejor es conversarlos y ponerlos sobre la mesa. Entonces, les pregunto a quien quiera arrancar, ¿por qué el campo se ha convertido en un elemento de discusión vinculado, por supuesto, a las cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, con la sustentabilidad, con la posibilidad de hacer una actividad más sustentable, pero también lucrativa? ¿Por qué eso ha estado tan presente en los últimos tiempos? Bueno, mi sensación es que esto no es algo, digamos, propio de Argentina, sino que es algo a nivel mundial. Y entiendo que claramente que tiene que ver con un crecimiento, ¿no? O sea, realmente existe un crecimiento poblacional
que lleva a que nuestro planeta, nuestra Tierra, empieza a ser un poco más chica. Y ahí empieza a haber un montón de preocupaciones lógicas, ¿no? Porque realmente cuando el lugar es chico hay que cuidarlo más y qué sé yo. Y yo, por lo menos con una visión, si se pide un poco simplista, yo creo que mucho viene por ese lado, ¿no? de esa preocupación. Sí, yo te quería aportar también a lo que recién estaba diciendo Peco, con lo cual acuerdo completamente, es que tenemos que tener en cuenta en Argentina el 90% de la población es urbana. Sí. Entonces se ha despegado bastante de lo que es la realidad agropecuaria, la realidad del campo. Y para esa gente el pollo tiene hormonas. Es eso, claro, es eso que corre crudo por el campo, digamos. Claro, claro, sí, lo encuentra en el freezer. No, bueno, pero esto que te hago ese chiste también, que el pollo tiene hormonas, la realidad es que eso no es cierto y sin embargo aparece como un mito urbano, o sea, ¿no? ¿Ustedes creen que la distancia favorece a la aparición de mitos urbanos, leyendas, en algunos casos con mayor o menor verosimilitud, pero que ninguna es constatable en tanto y en cuanto uno no vaya al campo a poder allí establecer si son ciertas? Sí, yo creo que en realidad, o sea, lo que genera más que la constatación, porque en realidad hay cosas que no las puedes constatar por más que vayas al campo, porque hay cosas que son muy técnicas o hay cosas que hoy tienen un gran avance científico. Lo que más ocurre, me parece a mí, que tiene que ver con esta distancia que existe entre el campo y la ciudad por esta precisamente población urbana, es como por ahí le pasa a alguien que nunca vino a una ciudad grande, alguien que estuvo siempre en una ciudad o en un lugar que prácticamente con poca gente o pueblos chiquitos. Bueno, y de golpe lo pones en la ciudad grande y bueno, va a encontrar un montón de cosas desconocidas y un montón de cuestiones que por ahí él se había imaginado de una manera, pero son de otra. Y estas cosas ocurren mucho. Entiendo que eso es perfectamente posible, pero también es cierto que hay un porcentaje muy alto de la población de la Argentina, la que uno podría decir que está inmersa en el océano de la producción agropecuaria, La Pampa, Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Buenos Aires, donde ahí el contacto es permanente por más que vivan en ciudades y la dependencia, y sin embargo mucha de esa gente tiene percepciones, por lo menos en los últimos años, encontradas respecto de la actividad agropecuaria. Sí, no, o sea, porque yo por ejemplo vivo en Chacabuco, es una ciudad de unos 50 y pico mil habitantes, y tenés una parte de la población que está en contacto continuamente, por ejemplo los transportistas o un montón o los que prestan servicios en el campo, que están continuamente en contacto con el campo y tiene una percepción similar a la nuestra respecto de la producción. Y hay personas, habitantes de las comunidades como la que te cuento de mi ciudad, que tienen otra percepción completamente distinta, pero tiene que ver también con esta falta de cercanía con el campo, ¿no? Por ahí lo abordan desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista de su idiosincrasia o de su ideología, pero no como una cuestión real de estar en el campo. ¿Hay un problema ideológico respecto del campo? No, yo no creo que pase por algo ideológico. Es un problema de percepciones, simplemente. No, yo creo que es un problema de percepciones y sobre todo de desconocimiento, ¿no? Digamos, uno posiblemente le tiene miedo a lo que desconoce, ¿no? Está claro que el campo no es hoy lo que era hace 40 años, por lo tanto ese desconocimiento de algún modo está justificado, porque ha habido una evolución tecnológica, de formas de distribución de la tierra, etcétera, etcétera, que hace que para mucha gente sea un terreno muy desconocido. Sí, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Porque, digamos, esa evolución, si se quiere, que vos decías, Sergio, ha llevado a que, por ejemplo, en la década del 70, los suelos de nuestro país habían empezado a sufrir un proceso de erosión muy complicado, muy serio, y de repente algunos productores de la pampa húmeda empezaron a ver de qué forma podían solucionar, a trabajar en conjunto para ver de qué forma podían solucionar esa problemática. Y a partir de ahí creo que vino uno de los primeros grandes cambios de paradigma que hubo en la agricultura, y en donde por ahí hay alguna diferenciación entre lo que ocurre a nivel mundial y lo que ocurre en nuestro país. Y estoy hablando de la siembra directa. ¿Qué es la siembra directa para alguien que no conoce y que precisamente está en una ciudad y no necesariamente cerca del campo? Muy bien. La siembra directa es una tecnología que ha roto con el paradigma histórico. Estamos hablando de la roturación del suelo.
que empezó en el Neolítico, cuando empezó cuando la agricultura, cuando se empezó a roturar el suelo. Exactamente. Bueno, ese cambio de paradigma se produjo hace pocos años, de la mano de los pioneros, de APRESID y de tantos ¿Cómo es otros técnicos. posible sembrar sin mover el campo? Para alguien que no pisa el campo habitualmente, salvo para ir a ver a los pollos crudos. Bueno, esto que contaba Peco recién, que tiene que ver con la problemática de erosión, en ese momento algunos, como te decía recién, algunos pioneros empezaron a pensar cómo solucionar este problema de erosión, cómo cuidar mejor el suelo, cómo protegerlo de ese drama que es la erosión, que se pierde el suelo y pierde su capacidad y todo. Bueno, y a partir de ahí se ha generado la tecnología necesaria, que tiene que ver con el desarrollo de sembradoras y tecnología argentina realmente de punta, que ha hecho posible este sistema de siembra directa. Y otra cuestión es que nosotros pregonamos el sistema de siembra directa, que no es solamente la técnica de la siembra directa, sino la siembra directa como un conjunto de prácticas sustentables, que tiene que ver con la rotación de cultivos, el uso responsable de fitosanitarios, el manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades, todo lo que tiene que ver con la nutrición del suelo, la nutrición de las plantas, y todo eso dentro de un contexto de un manejo racional de los recursos. Hasta ahí está fantástico, pero la percepción que hay en muchísima gente, con mayor o menor verosimilitud, me lo dirán ustedes, es que eso es más parte de la teoría que de la práctica, o por lo menos que no está extendido a la totalidad de la producción agrícola de Argentina. Sí, no se pelee. Sergio, no. A mitad de año. Yo lo que pienso un poco a veces es, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad máxima de las rutas en nuestro país? Normalmente 130. 120 o 130 según si es autopista o ¿cuántos autovía? respetan la velocidad máxima? ¿Inhabilita eso? Digamos que sigamos usando nuestras rutas y nuestras... a ver, no sé si me termino de explicar, Sergio. Que te mete una multa si pasas la velocidad máxima. De la misma forma, si alguien, algún productor, digamos, no cumple con estas buenas prácticas que dijo José Luis, debiera seguramente sancionarse. Yo te pongo un ejemplo. Yo vivo en una ciudad que está al borde del macizo serrano de Tandil. Digamos, vivo en Azul, que queda a 100 kilómetros de Tandil y a unos 40, 50 de Olavarría. Toda esa parte es serrana. Al ser serrana tienen grandes pendientes. Cuando hay grandes pendientes no hay que roturar el suelo, porque lógicamente después de una lluvia, ¿dónde va a perder? Exactamente. Así es. Bueno, ley de gravedad se llama. Exactamente. Ese productor está haciendo algo que está muy malo. Bueno, ahí hay que hacer algo de la misma forma que alguien que incumple cualquier ley. Pero en ese caso el productor es víctima de su desconocimiento, de la presión por obtener una renta que de otro modo no la obtendría. ¿Cuál es su urgencia? En realidad a mí me gustaría agregar lo que estaba comentando recién Peco, que nosotros, por ejemplo, en APRESID hemos desarrollado desde hace una década un sistema de certificación que puede dar respuestas a todas estas preguntas. Y la certificación es un sello de calidad que comunica. Y cuando hablo de certificación no estoy hablando de una certificación que haga APRESID. Nosotros hemos elaborado un protocolo, que ese protocolo es básicamente un sistema de gestión de la calidad que contempla todas estas prácticas productivas sustentables que te mencionaba recién. Y los tres ejes. Entonces hay prácticas productivas sustentables sociales, ambientales y las económicas, obviamente, porque si no, no hay sustentabilidad en la empresa. La cuestión que tiene este sistema de certificación, que bueno, yo tengo el privilegio de ser el director adjunto del programa dentro de APRESID, que está auditado por una tercera parte. O sea, de golpe es la auditoría, o sea, hay un seguimiento que se hace anual, lo puede hacer una certificadora como IRAM, Control Union, Shooter, SGS. Entonces eso da, cuando vos ves el sello de calidad de agricultura certificada, da garantías de que esa producción se hizo de acuerdo a estos parámetros del sistema de siembra directa que te comentaba recién, y además tenés la garantía de un sello auditor de una tercera parte. IRAM está ¿No debería acá. ser la totalidad o la mayor parte de la producción agropecuaria vinculada a este tipo de certificaciones? Totalmente. ¿Y de qué depende eso? Depende de los consumidores, de que exijan estos sellos de calidad. Pero volvemos al principio. Si yo soy un consumidor que vive en la ciudad y desconoce cómo funciona, sí, yo lo puedo transmitir perfectamente y la gente escucharlo. Pero en términos generales, si soy un consumidor que vive en la ciudad y desconoce cuáles son los procesos por los cuales se producen precisamente los alimentos, ¿cómo voy a poder exigir por otro lado? Bueno, pero si los consumidores empiezan a pedir encontrar el sello de calidad, por ejemplo, de agricultura certificada, junto con el de IRAM, con el de Control Union, el de Shooter, etc., empiezan a pedir este sello de calidad y empiezan a seleccionar con sus compras, empiezan a, de alguna manera... Me da la sensación de que ahí falta alguien. ¿Quién falta? El Estado.
¿Por qué? El que toca pito cuando paso con luz roja o cuando supero la velocidad máxima. Sí, porque pero... si fuera simplemente una relación entre consumidores y productores, el Estado... En algún punto, disculpame, en algún punto, Sergio, vos lo dijiste, que esto es algo medio como nuevo, ¿no? Todavía. Y al ser nuevo, seguramente que están faltando mucha legislación. Digamos, hay que trabajar muchísimo en lo que son leyes. Incluso que en muchos casos hay desconexión entre lo que es una ley nacional y una ley provincial. O sea, leyes de qué hablo, leyes de suelo, leyes de fertilización, digamos, pero un montón de leyes que hoy posiblemente están faltando, o son leyes muy antiguas. Bueno, el que fija las reglas y las controla es el Estado, no solo en esta actividad, en todas. A lo que me refiero, Sergio, que se implemente un sistema de gestión de calidad y que un consumidor pueda haber un sello de calidad, como de golpe aparece en muchos alimentos, eso no inhabilita que el Estado pueda fiscalizar y de hecho debe hacerlo. Naturalmente. Entonces, una cosa no quita la otra. Lo pero... que estamos diciendo es que para tener garantías de eso, existen herramientas como la certificación que te puede dar garantías y certezas de cómo está producido eso y que cumple con la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental, social y económico, como te decía antes. Sí, pero insisto, si el Estado no está para controlar, o al menos para incentivar, o para empujar en esa dirección, lo más probable es que luego el consumidor diga, no, elijo este otro que me sale más barato, o que me vino por izquierda o lo que sea, y no tengo las garantías suficientes de que eso es una actividad sustentable, que proviene de una actividad sustentable. Pero muchísimas gracias y en un rato vamos a seguir hablando de esto mismo con Pedro Viñó, que es el presidente de APRESID y que nos va a explicar un poquitito más sobre esta cuestión de las buenas prácticas agrícolas. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Gracias. En este programa acaparamos varios lugares. Sergio está en la Reserva Ecológica, yo acá, y Juani está en la Reserva Natural Porteña. Lo vemos. Sergio lo destacamos, la gente que viene, que sale quizás de la oficina o tiene un tiempo libre, se viene a recorrer, mucha gente viene acá. Mucha gente, muchos vecinos, muchos turistas de otras partes del mundo. Es un lugar que concentra mucho turismo, presta para muchas cosas. Lo interesante es que la gente que viene a este lugar también lo cuida, trata de que las plantas se mantengan como están, los animales también, no molestarlos. Esa es la idea principal, ¿no? Poder convivir con todo lo que hay acá en la reserva, aprender a convivir, que a veces no sabemos. Bueno, este es el Camino de Lagartos, que es uno de los primeros que uno conoce cuando entra en la reserva. Es el camino por excelencia para hacer observación de aves porque tiene la vista a las dos lagunas. Y la riqueza de aves, el número de especies que nosotros tenemos en la reserva es muy alto. Para darte una idea, es alrededor de 1/3 de lo que podemos llegar a encontrar en toda la Argentina. Por eso también hay gente que se pasa todo el día acá buscando aves, tranquilos con sus binoculares, se traen una vianda, algo para picar y mate. Y bueno, podemos encontrar otros tipos de animales que también son muy llamativos, que a la gente le gustan mucho, por ejemplo el coipo, algunos lo conocen como nutria, pero el nombre real para la zona es coipo. ¿Es el que más predomina? Es uno de los más abundantes y eso gracias a que se dio este tipo de ambiente, estas características. Van a encontrar los nidos, que son como si fueran montañitas de vegetación, y es muy fácil de verlos, así que pueden venir a la reserva y es un animal que lo van a encontrar. Tenemos 3 tipos de humedales completamente diferentes y eso hace también que puedan aparecer cosas diferentes. Este es un espejo de agua más despejado, no hay tanta vegetación flotante y que mueva el viento. Tenemos estas plantas más de pajonal que sí están arraigadas a los bordes y bueno, acá podemos encontrar burritos, junqueros, otro tipo de especies de aves. Es un lugar que convoca a mucha gente, muchos turistas extranjeros, un sitio de mucha importancia a nivel internacional, es reconocido internacionalmente. Incluso es trampolín para otras áreas protegidas dentro de la Argentina. La reserva busca además fomentar todo ese turismo y que la gente esté cómoda, este tipo de miradores para que todos esos turistas puedan hacer observación de aves. En la provincia de Santa Cruz, un emprendedor realizó un fertilizante natural con algas marinas que no contamina. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo. En su visita a la Argentina, el referente mundial de la denominada economía azul, Gunter Pauli,
criticaba fuertemente a los argentinos por no reparar en el recurso productivo que ofrecen las algas marinas, las que también brindan una solución a varios de nuestros problemas económicos y ambientales. Y yo veo un territorio marino de 3 millones de kilómetros cuadrados y Argentina ni cultiva ni una alga. Pues yo no lo entiendo. Un argentino en la lejana y patagónica ciudad de Caleta, Olivia, parece haber escuchado la voz de este especialista. Este habitante de la Patagonia decidió hace un tiempo montar su emprendimiento productivo a partir de las algas que permanentemente arroja el mar a nuestras costas. Esas algas de las que tantos vecinos y turistas suelen quejarse. Este tipo de algas no forman parte de ninguna pirámide alimenticia. No es el alimento ni de peces, ni de pájaros, ni de ningún animal que se acerque a la playa. Entonces lo que nosotros hacemos es, juntamos un residuo y nosotros este producto le damos un valor agregado. Lo transformamos en un extracto para después hacer productos para la agricultura de precisión. Por eso se llama biotecnología, es la ciencia que transforma un residuo en un producto para un fin determinado. Se trata de un emprendedor que procesa esas algas y las convierte en un fertilizante natural ideal para la producción agrícola. En el año 2014 gané el premio Maima a la innovación tecnológica con este producto, que es un producto derivado de las algas marinas. Nosotros juntamos las algas y hacemos un proceso que pasamos de lo sólido, que es esto, a lo líquido. De ahí derivamos en 3 productos destinados para el agro. Uno es un biofertilizante que se aplica directamente a las plantas. El inoculante es un producto que se aplica a la semilla y lo que hace es que cuando la semilla rompe la germinación, cuando está en la tierra, y en vez de alimentarse por las raíces buscando los nutrientes, se alimenta de esa cobertura, de esa pequeña lámina que le hace el producto y la germinación mucho más rápida. Y el otro producto, si vos ves, es un producto muy gelatinoso. Las algas viven a profundidades extremas en el mar, entonces tienen mucho nitrógeno, fósforo, potasio y tienen todos los oligoelementos. Es como una dieta balanceada, nutrirse de todos los elementos y esto es 100% orgánico. Son derivados de 2 variedades de algas marinas que están en el frente costero marítimo, desde Caleta, Olivia hasta Puerto Deseado. Hoy con este desarrollo se podría reemplazar en un alto porcentaje los agroquímicos que la actividad agropecuaria utiliza en cada rincón de nuestro país, con un producto patagónico que no solo es natural, sino también innovador y que ya se utiliza con éxito en muchísimos emprendimientos de la pampa húmeda y a un precio mucho más competitivo. En todas las provincias nosotros hoy por hoy estamos vendiendo. Muchos agricultores se están inclinando por este tipo de productos para poder mejorar su suelo. Esto va a reemplazar cualquier tipo de productos químicos. Tranquilamente uno hasta lo podría tomar si uno quiere. No tiene ningún aditivo ni ningún componente químico. Es un producto 100% orgánico que no va a dañar ningún tipo de medio ambiente y es aplicable para todo tipo de cultivos. La agricultura que se viene es la agricultura de los productos orgánicos. Esta es la historia de un argentino que se animó a desarrollar una idea absolutamente revolucionaria, sabiendo que en nuestros mares el recurso de las algas es infinito.